Santi, qué bendición el pueblo del Señor. Amén. Damos gracias al Señor porque Él es maravilloso. Amén. ¿Están despiertos? Muy bien. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle que esta sea una noche, una tarde, una mañana de victoria. Amén. Que sea una mañana, un día de victoria. Amén. ¿Sí? Que haga milagros Dios. Amén. Que Dios haga milagros en nuestras vidas. ¿Sí? Levante sus manos a los cielos. No le pida nada al Señor. Dele gracias nada más. Dígale gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, gracias. Gracias por abrir los ojos y poder entender, Señor, que tu perdón sigue para con nosotros, que tu piedad sigue para con nosotros, que tu misericordia sigue para con nosotros. Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Bendice a los hermanos que están en camino, a los siervos que están en camino, a los que vienen con preguntas, a los que vienen esperando una respuesta. Señor, que este sea el día por la cual tú bendigas a cada uno de ellos de una manera especial, Señor, porque tú eres especial. Aleluya. Te damos la gloria, la gloria, la gloria, la honra y toda la alabanza, Señor. Y declaramos este día hermoso, lindo, abierto, cielos abiertos para bendecirte, cielos abiertos para recibir, cielos abiertos para ser sanos, para ser perdonados, para ser libres, para adorar tu nombre, Señor. Aleluya. Cielos abiertos, cielos abiertos, cielos abiertos en el nombre de Jesús. Llévate todo cansancio, todo dolor del cuerpo, llévate toda opresión, toda depresión, toda mochila pesada, llévatela, Dios. Y nos preparamos para bendecirte, para cantar con gozo y con alegría en el nombre poderoso de Jesús. Señor, que los amigos y las amigas que pasan por la vereda puedan escuchar y puedan entrar, Señor, hasta este lugar. Aleluya. Siendo tocados, siendo, Señor, dirigidos por ti en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, gracias. Gracias, gracias por tu amor, gracias por tu amor, gracias por tu amor, Señor. Ocupa tú este lugar, este es tu lugar, Señor, aleluya. Párate como poderoso gigante en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y te damos un aplauso enorme, enorme, enorme. Fuerte. Desde
Pueden tomar asiento, hermanos. Damos gracias al Señor porque Él nos permite estar, porque Él nos permite adorar, porque Él nos permite exaltar su santo y glorioso nombre. Damos gracias a Dios porque Él está con nosotros, Él está en este lugar y por eso nosotros con todo nuestro corazón le exaltamos y le adoramos, pero con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, adoramos a nuestro Dios, adoramos a nuestro Creador, a nuestro Salvador. Saludo a la amada iglesia con la paz del Señor. Saludamos a nuestros hermanos que nos están escuchando, los que están conectados. Dios les bendiga grandemente. Damos gracias a Dios por este día más de vida que Él nos da. Le invito a abrir su Biblia en Salmos 42. Es un salmo que estuve meditando todos estos días y hablaba a mi corazón. ¿Cuál es el problema de recurrir a otro lugar y no a Dios? De buscar solución a nuestros problemas, a nuestro pesar o pasar difícil de la vida y no Dios. Dice el Salmo 42 y lo cuenta un hombre, un varón de Dios que ha experimentado circunstancias difíciles, que ha experimentado estar privado de la presencia de Dios. Lo más trágico de la vida de un cristiano, lo más trágico, lo más difícil para un cristiano debe ser el ser privado de la presencia de Dios, el estar privado. Aquellos que experimentaron la presencia de Dios y por un tiempo no lo pueden disfrutar, saben que eso es lo más angustioso, lo más difícil, porque parece que Dios nos dejó, porque parece que Dios no se acuerda de mí cuando estoy pasando este problema, este difícil momento. Pero saben que Dios está ahí. Dice el Salmo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, por ti el alma mía. ¿Saben qué, hermanos? Nuestra necesidad tiene que ser Dios. Nuestra necesidad es Dios. El salmista y el Espíritu Santo nos revela acá escrito en su palabra, porque Él inspiró, cómo el siervo tenía necesidad de agua. Así también nuestra alma clama, como ese siervo brama. Entendemos por bramar que es un grito de adentro. ¿Sabe que el siervo es sincero? Cuando necesita tomar agua, cuando necesita beber agua, busca el agua, no busca comida, sino que busca el agua. Nosotros debemos hacer así. Cuando nosotros tenemos necesidad, cuando nosotros pasamos un difícil momento, tenemos que buscar a Dios. Él es nuestra fuente, Él es la vida, Él es la solución a lo que nosotros estamos pasando, Él es la solución a lo que nosotros necesitamos. Jesús hace una invitación y sabe que lo lindo es cuando uno lo vivió y lo puede transmitir, porque lo transmite con seguridad. Jesús dijo en la fiesta de los tabernáculos, en el último y gran día, dice que Jesús se puso en pie y alzó la voz para que todos oigan una invitación. Si alguno tiene sed, venga a mí. Y hay una condición: crea. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Nuestra solución es el Señor. No podemos refugiarnos en una persona, no podemos buscar ayuda en una persona cuando nosotros hemos experimentado el amor de Dios, cuando hemos experimentado la presencia de Dios. Y dice el salmista, mi alma tiene sed. ¿De quién? De Dios, del Dios vivo, no de cualquier Dios. Ese Dios está presente en este lugar, ese Dios está aquí con nosotros. Por eso nosotros hoy, más adelante dice que este se acordaba porque estaba pasando por aflicción, y dice que él recordaba cómo era él con la multitud.
cuando iba a la casa de Dios a adorar, dice que entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta, él iba gozoso y de esas cosas se acordaba. Yo me imagino una caravana yendo a la casa de Dios y todo gritando gloria a Dios porque iban a alabar a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que escucha, a un Dios que oye, a un Dios que responde. Así iglesia, nosotros debemos estar hoy, venir a la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza, porque Él está en medio de nosotros, Él está para ayudarnos, Él está para socorrernos, Él está para sostenernos. Poderoso es nuestro Dios. Le invito, iglesia, a estar de pie y le aliento y le animo que en esta mañana, si usted vino afligido, angustiado o está pasando por alguna dificultad, ¿saben lo que salió vencedor al final de todo esto? Porque él contaba de que su alma estaba abatida y que estaba desanimado profundamente, pero ¿qué salió triunfante? ¿Qué venció? No fueron sus sentimientos, sino que fue la fe. Espera, alma mía, en Señor, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces nuestra oración va dirigida a nuestro Dios. Así que damos gracias a Dios por esta mañana. Y entre voces de alegría y de alabanza vamos a disfrutar todos juntos. Padre bueno, Padre amado, Dios todopoderoso, te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, en tu casa y tú en medio de nosotros para alabarte, para bendecirte, para darte gloria. Gracias, Señor, por este privilegio de poder escuchar tu palabra, precioso Dios, de poder cantar al Dios vivo. Padre, te damos gracias porque tú tienes la solución, el control de lo que estoy pasando. Gracias por ayudarme. Gracias, Señor, por sostenernos. Gracias porque hasta aquí tú nos has sostenido. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que tú fortalezca la vida, Señor, de aquel hermano que está desanimando y que la fe salga victoriosa después, Señor, del sentimiento. Que venza los sentimientos. Precioso Dios, Padre, hay un río, Señor, que tiene que correr en nuestro interior. Padre, tú lo prometiste. Queremos que ese río, Señor, se haga realidad en nuestra vida y no depender de nadie, sino solamente de la fuente, del agua, del pan. En el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos. Amén. Gloria a Dios. Te adoramos. Gracias. ¿Cómo está mi amada iglesia? Amén. Gloria al Señor. Y le decía al hermano Juan recién, quería compartir un salmo, pero un par de versículos más en la cual habla esta canción, que dice que mejor es un día estar en tu casa. Amén. Mi hermano dijo palabras claves: hambriento, sediento. ¿Y quién no vino con hambre y con sed de nuestro amado Señor Jesucristo en medio de cualquier situación? Realmente el Señor, cuando habla, habla. El Señor no duda. Y en el Salmo 84 te lo leo y dice así: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón, mi carne cantan al Dios vivo. Y en el 10 dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios. No tan solo que estamos a la puerta, sino que estamos en la casa de Dios. Y a eso hemos venido a adorar, a alabar, a bendecir y a escuchar su palabra santa. Así que vamos a alabar con el corazón a ese Dios vivo. Amén.
adoración del Señor Jesús. Mi adoración eres tú. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz, mi salvación. Mi único amor es tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Gloria a Dios. Estamos acá adorando a Dios. Qué lindo. Qué placer tenemos, qué privilegio, iglesia, de adorar a Dios. Así como estás, cerrar tus ojos unos minutos y vamos a expresarle con nuestras palabras lo que sentimos en nuestro corazón. Si hay agradecimiento, si hay gratitud en nuestras vidas por el amor de Dios. Cantamos que celebramos el amor de Dios. Cantamos que nuestra alma arde de amor por Él. Hay una pasión en los hijos de Dios. Vamos a tomarnos unos minutos tan solo para poder adorarle al Señor y decirle cuánto le amamos, cuánto estamos agradecidos a Él. La palabra de Dios dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Él habita, Él se deleita, Él tiene placer cuando está en medio de su pueblo congregado, que le adora, que reconoce la grandeza de su Señor, que reconoce en su vida que no hay otro Señor como Cristo Jesús, Señor de señores, el Rey de reyes. Dios se agrada cuando hay un pueblo que le da la bienvenida al Espíritu Santo y se congrega en el nombre de Jesús y dice a una voz: eres bienvenido, Espíritu Santo. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Él se agrada cuando haya hijos que le dan la bienvenida. Y somos templo de Dios y el Espíritu Santo está habitando en nosotros. La santa presencia de su Espíritu habitando en estos cuerpos de barro. La gloria de Dios misma. Somos portadores de su gloria, iglesia.
Por eso hay agradecimiento. Si querés levantar tus manos, levantalas. Si querés levantar tu voz, no importa quién está al lado tuyo. No te preocupes por el hermano que está al lado tuyo. Dios está mirando tu corazón. Él está mirando el interior en lo más profundo. Ahí, tu vida, tu ser. Si hay preocupaciones, angustia, este es el momento para dejarlo a los pies de Cristo. Y que puedas adorar libremente. Que no haya carga, que no haya preocupación, que no haya angustia, tristeza, soledad. Que te pueda impedir en esta mañana gloriosa que puedas experimentar la manifestación del Espíritu Santo en tu vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Se siente la presencia de Dios en este lugar. Hay algo de parte de Dios para cada uno de ustedes. Pero hoy se dijo, al que cree, las cosas que Dios tiene preparadas son para aquellos que creen en su nombre. ¿Cuántos hay en este lugar que creen, que tienen un corazón abierto y que le dicen, sí Señor, haz lo que tengas que hacer en mi vida, haz lo que tengas que hacer? Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor, y dejamos todas las cargas delante de ti, Señor, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros, que tú nos cuidas, que tú nos proteges, Señor, porque tú eres bueno, misericordioso, compasivo. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, Señor? Reconocemos tu grandeza y ese infinito amor. Y te damos gracias, y te damos otro fuerte aplauso a ti, al único merecedor de la gloria, la alabanza, la adoración. Gracias, Cristo. Amén. Amén. Puedes tomar tu asiento, iglesia. Vamos a estar compartiendo esta reunión. Vamos a estar también escuchando a los hermanos que van a estar participando. Y había una palabra que venía a mi corazón en esta semana. Y el Señor tiene mensajes urgentes. ¿Sí? Dios tiene mensajes para su iglesia. A Dios le place hablarnos y entregarnos palabras. Y saben que una de las cosas que venía en mi corazón se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Y antes de dar participación, voy a compartir con ustedes esta palabra, esta meditación. 2 de Timoteo 2:15, la parte A, dice la palabra de Dios: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Amén, amén. Gloria a Dios. Nos tenemos que presentar aprobados. ¿Cuándo? ¿Cuándo es el momento que nosotros estamos presentes delante de Dios? Y ustedes me pueden decir, bueno, algunos pueden decir, cuando venimos a la iglesia, a la casa del Señor, estamos presentes de Dios. O cuando estamos en una reunión junto con personas que compartimos la misma fe, con hermanos de la iglesia, estamos presentes delante de Dios. Pero ¿qué pasa en esos momentos cuando estamos totalmente solos? Cuando no hay nadie que nos esté observando. ¿Qué pasa en esos momentos? De hace unos miércoles atrás se compartió una palabra en este lugar y la pregunta que surgía de esa palabra era: ¿qué nos gobierna en nuestros tiempos de intimidad? ¿Qué es lo que nos gobierna? Y la respuesta puede ser dual. O nos gobierna la santidad o nos gobierna el pecado. ¿Cuáles son las cosas que nos están gobernando, acaparando el tiempo cuando nadie nos ve? Y hay una verdad que las quiero compartir con ustedes, que son aquellas cosas que hacemos o decimos cuando nadie nos ve en secreto, que Dios toma en cuenta. Escuche bien, hermanos, que Dios toma en cuenta esas cosas que decimos, hablamos o hacemos cuando nadie nos ve. Dios las toma en cuenta para bendecirnos o promovernos. O son aquellas cosas que hacemos y decimos a ocultas, las cosas que nos desaprueban y nos descalifican delante de la presencia de Dios. Iglesia, vamos a encontrar en la Biblia hombres y mujeres que en lo íntimo, en lo secreto, en el anonimato, donde nadie los veía,
cultivaban una relación profunda con Dios. Es el caso de David. David era un muchacho que servía a su papá, era el menor de su familia, y la Biblia describe que era despreciado, que no lo tenían en cuenta, que lo tenían en poco. Pero este muchacho era fiel a Dios, y cuando nadie lo veía y cuando nadie lo tenía en cuenta, él pudo cultivar una relación íntima con Dios. Y a través de esa relación, cuando nadie lo veía, le bastó a Dios para promoverlo como rey. ¿Y qué nos dice la Biblia de nuestro Señor, de Jesús? Jesús a los 30 años es bautizado. Durante esos 30 años los evangelios no registran hechos trascendentes en su vida. Pero cuando es bautizado, los cielos se abren, el Espíritu Santo en forma de paloma desciende y una voz se escucha: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Complacencia significa satisfacción, significa placer. Jesús, ahí en el anonimato, cuando nadie lo conocía, ya había cautivado el corazón del Padre. Y cuando el Padre veía a Jesús, le daba placer. La pregunta es: ¿qué nos está gobernando en nuestro tiempo de intimidad? Hay ejemplos negativos también en la Biblia, de Ananías y Zafiras, ahí en Hechos capítulo 5, 3, lo van a encontrar la historia, no lo vamos a leer, pero este matrimonio en lo íntimo algo tramó, y era algo deshonesto, quedarse con una ganancia y no decírsela a los apóstoles. En lo íntimo, la Biblia no lo describe, pero seguramente capaz que estaban los dos acostados en su cama, en su habitación, y estaban ahí planificando algo. ¿Y saben qué? Nadie los vio, nadie, ninguna persona, pero Dios lo estaba mirando. En lo secreto, en lo íntimo, Dios te está observando. Otro ejemplo es de Aarón y Miriam. En privado habían murmurado contra Moisés, siervo de Dios, y tuvo consecuencias. Dios dice ahí en Números 12:1, cuenta de la clase de murmuración que ellos habían cometido. Habían hablado mal de Moisés por la mujer que había tomado, que era Cusita. Y en el versículo 2, al final, dice: y le oyó Jehová. Cuando nadie le había oído, Jehová lo había oído. Por eso vamos a encontrar muchos pasajes en la Biblia. Jeremías capítulo 23, 24, dice: ¿podrá alguien esconderse de modo que yo no lo vea? Ezequiel 28:3, ningún secreto te es oculto. Salmo 98 dice que los pecados secretos están a la luz de su presencia. Iglesia, Dios toma muy en cuenta lo que decimos o hacemos en secreto. Y otra vez te hago la pregunta que se hizo ese miércoles: ¿qué nos está gobernando en nuestro tiempo de intimidad? ¿La santidad a Dios o el pecado? ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? Hermanos, si queremos tener un corazón que agrade a Dios, tenemos que tener ese cuidado de saber primeramente que Dios nos está observando y que ese tiempo de intimidad Dios lo preparó para que nosotros nos podamos encontrar con Él, para que podamos pasar tiempo con Él. Así que, iglesia, esta es la reflexión que quería dejarte, y ahora sí vamos a estar pasando algunos anuncios que tenemos. ¿Están contentos? Amén. Bien. Bueno, tenemos actividades, muchos de los hermanos saben, pero es bueno siempre recordar. Yo soy una persona que a mí me gusta que me recuerden porque a veces me olvido. Los martes tenemos las mujeres conectadas a las 17 horas,
¿sí? Así que un grupo de hermanas ahí firmes siempre, todos los martes, están compartiendo palabra, una reunión muy linda, muy atractiva. Así que invitamos a todas las mujeres y también los varones, ¿no? ¿Por qué no? Para que puedan sumarse a las reuniones. Los miércoles está la reunión de los jóvenes, es presencial, se hace en este lugar a las 19 horas. Para concurrir tienen que anotarse con Juan y Carla. No sé si Juan y Carla están por ahí, pero ya lo conocen, son dos chicos hermosos del Señor. Los días jueves está el programa Vistiendo una Generación, ¿sí? Y el horario es 20 horas. Vistiendo una Generación, encontramos al pastor Alberto, a Juan ahí siempre compartiendo palabra, doctrina, enseñanzas que son muy ricas para conocer más acerca de Dios y conocerlo a Dios. Bueno, los sábados 19 horas tenemos la reunión también acá presencial. Ayer tuvimos una reunión hermosa, así que hermanos están invitados para que puedan asistir. Para ello tienen que anotarse con Barbie, que está ahí, que está levantando la mano, o conmigo, así cuidamos los protocolos. Y bueno, los domingos, como ustedes saben, dependiendo del tiempo, o estamos acá o estamos en el predio adorando a Dios. Amén. Así que bueno, iglesia, yo lo estoy viendo por ahí a César Páez, creo que está por ahí. Sí, está ahí. César va a estar compartiendo con nosotros una palabra, un mensaje, así que hermanos, manténganse gozosos con un corazón ferviente. Somos una iglesia apasionada. ¿Cuántas personas, a ver, levanten la mano, cuántas personas apasionadas por Dios hay en este lugar? ¿Cuántas personas tienen el corazón que les sale del lugar por amor a Dios? Amén, amén. César, entendía. Dios te bendiga, iglesia, te saludo con la paz del Señor. Bueno, para aquellos que no me conocen, me llamo César, soy de Misiones, de Posadas. Bueno, el Señor me trajo acá hace prácticamente 4 años y bueno, acá estamos sirviendo para el Señor desde aquel entonces. Agradecido a Dios primeramente por que hace unos días pude ir a visitar a mi familia, pude ver que ellos estaban bien. Ya mis padres solo quedaron allá, somos 2, mi hermana está acá también, en Buenos Aires, y bueno, estoy contento, agradecido con Dios por eso, porque lo está cuidando de todo peligro, de toda maldad, de enfermedad, así que agradecido a Dios con eso. Justo el día de ayer estábamos en la reunión y el Señor me venía hablando ya hace un tiempo sobre un tema en particular. Y justo el día de ayer lo compartí. Me gustaría compartirlo con ustedes el día de hoy. Le invito a abrir en sus Biblias en Jueces, capítulo 10, del 1 al 5. En Jueces encontramos las personas que se levantaron para librar al pueblo de Israel de sus enemigos. Y en aquel tiempo, bueno, dice, después, en el 1, después de Abimelech se levantó para liberar a Israel Tola, hijo de Fúa, hijo de Dodón, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en monte de Efraín, y juzgó a Israel 23 años, y murió, y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair Galadita, el cual juzgó a Israel 20 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Amén. Cuando leía esta palabra, primero no entendía lo que el Señor me quería hablar. Hasta que en un momento como que abrió mis ojos y pude entender de que a estas personas cuando se les llamó, ellos se levantaron sin dudar. Amén. ¿Cuántos de nosotros, si viene un profeta, una persona, o sea, mismo se te aparece un ángel, te dice, Dios te quiere levantar
para liberar a tu pueblo de tal enemigo. ¿Cuántos de nosotros dirían amén? Nadie. Yo si me saldría a mí, lo primero que diría, ¿yo? ¿Por qué yo? ¿Estás seguro? ¿Me estás hablando a mí? Sí, a vos te estoy hablando. Y yo meditaba y decía, pero ¿qué viste en mí? Si yo estoy sucio, estoy alejado de vos, tengo vicios, tengo esto. Son las limitaciones que nosotros nos ponemos para no servir a Dios. Nosotros mismos nos ponemos límites a la hora de servir a Dios. Entonces el Señor me animaba a través de esta palabra y me decía, mirá cómo ellos se animaron, ¿por qué vos no te animás? Y a todo esto el Señor me decía en Mateo, no me acuerdo bien el versículo, pero dice, niéguense a sí mismo y tome su cruz. Amén. Tan difícil es eso, pero con Dios todo es posible. También dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las cosas que vos necesiten serán añadidas. Amén. Primero lo que tenemos que hacer es negarnos a nosotros, confiar en Dios y servirle, que Él después va a añadir todo eso que necesitamos. Amén. Y hay un ejemplo que me quedó, que una vez vino el pastor de Ruth del Pino, no me acuerdo el nombre. ¿Cómo? José, bueno, el hermano vino hace un tiempo atrás y compartió un ejemplo que a mí me quedó y hasta el día de hoy. Y me gustaría compartirlo con ustedes también. A ver. Ya saben, amén. Bueno, pero para aquellas personas que no conocen, ¿esto qué es? Una virome, amén. Fue creado por un objetivo, que es escribir. Pero ¿qué pasa si yo lo pongo en esta silla, amén? Si yo dejo esta silla acá, ¿está cumpliendo con la función por la cual fue creado? No está cumpliendo con la función. Puede estar 40 años sentado ahí en esa silla y no va a estar cumpliendo la función que Dios creó para esa virome, ¿no? Amén. Entonces yo te quiero invitar, te quiero animar, que este día te animes a salir de tu zona de confort y servir a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Que todo eso que vos estás viviendo en este momento, esas preocupaciones, debilidades, enfermedades, sea lo que sea, para Dios nada es imposible. Amén. Pero primeramente, negate a vos mismo, buscalo a Dios, servilo, que Él se va a encargar de todo eso. Ocupá tu lugar. Amén. La pregunta a todo esto es, ¿qué estás esperando? Dios te bendiga, iglesia. Gracias. Dios les bendiga, hermano, tomen asiento. Les saludo con la paz de Jesús en esta mañana. De verdad, el culto en Santa Isabel es de 9:30 a 10:30. Se termina la reunión en 1 hora. Y vine corriendo, no pensaba predicar. Pero mi señora me dice, compartí, me dice, porque ya vamos a salir grabado a la tarde, para no tener que volver, porque si no andamos de reunión en reunión y se torna bastante esforzado para nosotros. Doy gracias a Dios por este privilegio, hermano, de poder compartir la palabra de Dios con ustedes en un día tan especial, domingo a la mañana, día del Señor, donde también tenemos el mundo que celebra el día de los enamorados, de las enamoradas. Bueno,
Lo importante es que nosotros podamos estar enamorados de nuestro Dios para poder cumplir fielmente lo que Él nos pide por su palabra. Quería compartir con ustedes en el libro de San Lucas, gracias Jesús. Los hermanos de Santa Isabel envían muchos saludos para todos ustedes. San Lucas 15. Verso 11 al 21. Bien, dice así la palabra de Dios. También dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned anillo en sus manos y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esa es la primera parte de lo que quería compartir esta mañana con ustedes. Acá nosotros en esto podemos encontrar, el fuerte es la paternidad de un padre, en este caso la paternidad de Dios para con cada uno de nosotros, ¿no? Que como nosotros, siendo infieles, Él nos llamó, en algún momento Él salió a nuestro encuentro, y el Espíritu de Dios nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. ¿Para qué? Para que nosotros podamos arrepentirnos, porque es la única forma en que la persona se pueda acercar a Dios arrepentido. No hay otra manera. Y esto es bueno que nosotros lo podamos entender. Si nosotros no nos arrepentimos delante de Dios, tampoco hay oportunidad para que Él nos pueda perdonar del pecado. ¿Por qué? Porque hay una división entre Dios y el hombre natural. El hombre sin Dios es el pecado. El pecado nos separa de Dios, de tal manera que es imposible que haya un diálogo, una comunión, no hay nada. Por eso hay un texto ahí en Isaías 59, 1 y 2, que habla muy claro sobre esto. Dice que se produce como un abismo, no hay contacto, no hay, el pecado nos separa. ¿Pero por qué? Porque Dios es infinitamente santo y no tiene comunión con nada del pecado, ¿no? Con nada. Y damos gracias a Dios. Aquí vemos que esta palabra es la respuesta de Jesús a los fariseos y escribas, porque ellos se acercaban a Jesús para ver en qué le podían encontrarle, para criticarlo. Y qué tremendo, ¿no? Siempre Jesús estuvo rodeado de mucha gente, pero entre toda esa gente siempre estaban primero los fariseos y los escribas. Y la pregunta es, ¿qué buscaban? ¿Qué buscaban de Jesús? Más allá de la crítica que podían tener, ¿qué encontraban en Jesús que les llamaba tanto la atención para querer estar donde Jesús hablaba? Jesús tenía palabra de vida. El tema es que cuando esa palabra sale al encuentro produce dos cosas.
aceptación o rechazo. Sabe que más de uno fue tocado por la palabra del Señor y se arrimó a Dios para no apartarse. En la Biblia lo registra, pero fueron contados. La mayoría, el sistema religioso los había atrapado tanto que lo medían todo desde lo que hacían ellos. Qué tremendo eso. Y acá en este caso lo representa en el hijo mayor, pero ahora nosotros vamos a ver al hijo menor. ¿Por qué? La respuesta era clara, ¿no? Porque Jesús recibía a los pecadores. ¿Cuál era la respuesta para los fariseos y escribas? Que Jesús recibía a los pecadores. ¿Por qué? Dice, este recibe, con ellos come, dialoga con ellos. Para el religioso, andar con un pecador era estar contaminado. Y pensar que cuando realmente uno tiene a Dios, uno puede andar entre pecadores y no ser un pecador. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios gobierna tu vida y eso hace la diferencia. ¿Es posible? Sí. Jesús andaba entre ellos. En las dos primeras, Jesús muestra el gozo de encontrar lo perdido. Porque cuenta primero, si usted lee todo el capítulo, encuentra el tema de la dracma perdida y de la oveja perdida. Y luego viene la del hijo perdido, en este caso el hijo pródigo, ¿no es cierto? El hijo descarriado dijo a sus padres, en el versículo 12 nosotros lo leímos, dame, ahí viene la palabra, ¿no? Dame mi herencia. Y sabe que por ley correspondía, pero ¿era correcto o no? Uno puede decir, y no, porque el padre siempre sabe qué va a ser el hijo, que quizás el hijo no tiene la madurez para manejar toda la herencia que el padre tenía que le correspondía a él. Y eso como padres todos sabemos, los que han criado hijos saben, ¿no? Que a veces los chicos no tienen esa capacidad de poder administrar. Una persona tiene que ser adulta y tiene que tener el poder de administración. Pero mayormente también se cumple cuando uno al hijo le ha dado todo y el chico no se lo supo ganar por su propia cuenta. Es muy probable que lo despilfarre porque no le costó nada tenerlo. ¿Conoció gente así? Yo conocí gente así. Que han heredado todo y a la hora de tener no valoraban nada. Porque nunca le costó nada. Papá siempre le dio todo. Conocí uno que un día fui a la casa y tenía 3 autos. Iba descartando los coches porque papá le compraba, le mandaba dólares y él... Qué cosa, ¿no? El papá era americano, entonces en ese tiempo el dólar pesaba, entonces él hacía lo que quería. ¿Pero por qué? Porque a él nunca le costó nada, no podía valorarlo. Este hijo reclamó la herencia. El versículo 12 habla de eso. ¿Qué quería él? Yo quiero mi independencia, dijo, teniendo la plata en mano. Dice que agarró, se fue lejos. Se fue incluso de su país, de su tierra, de su parentela. Y el resultado fue un desperdicio de su vida, ¿no? ¿Cómo? Viviendo perdidamente, hizo lo que quiso. ¿Qué malgastó? Su dinero, sus talentos, sus oportunidades. Malgastó sus pensamientos, malgastó de su cuerpo, malgastó de su tiempo, de su prosperidad y propósito. La mano que Dios le había dado para hacer su trabajo, la malgastó, anda a saber qué cosa. Su alma, su mente, todo lo malgastó. Y todo lo mal usó en los placeres de la carne. Eso podemos ver, ¿no? Ahora le llegó el día del sufrimiento y de la necesidad, cuando todo eso se terminó. Ahí vienen las consecuencias, que es lo que quizás muchas veces un joven no puede medir. A veces nos equivocamos en las decisiones. Tomamos una decisión y luego nos arrepentimos. Dios nos perdona, pero las consecuencias quizás las pagamos toda la vida. Qué importante es no equivocarse en la decisión. Pero para eso hay que estar en la voluntad de Dios y estar dispuesto a pagar el precio. Porque no siempre es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere que yo haga.
Y a veces requiere de pagar un precio. Porque según mi lógica y razón, yo creo estar bien. Y si Dios dice no a eso, estoy dispuesto a aceptar lo que Dios dice, por más que no lo entienda. De eso se trata. ¿Por qué? Porque los caminos de Dios son más sublimes que los nuestros. Y Él, como creador nuestro, sabe lo que es bueno para cada uno de nosotros. Nosotros no somos quien para cuestionarle a Dios. Cuando el hombre le cuestiona a Dios, después no le pregunte a Dios por qué le va como le va, porque hace sus propios criterios. Pero que Dios en este tiempo nos ayude a nosotros, ¿no? Así que dice, sufrió al verse despojado de la herencia que había recibido, a raíz de lo que malgastó y todo eso. Esto habla el verso 14. El verso 14 mismo dice que sufrió el desastre natural. Dice que en esa ciudad donde él fue a vivir, vino un hambre muy grande. Y ahí gastó la poca plata que le quedaba. No le quedó nada. Malgastó el dinero en esas cosas, quizás en la comida o en su pasar, ¿no? Cuando no tuvo más nada, el verso 15 dice que ahí nos habla de que sufrió la humillación de un hombre judío. ¿Y cuál era? Ustedes saben que los judíos no tenían cerdo en el hogar. O sea que en Israel no había cerdo. Él no estaba en Israel, él estaba en otro lado. Tuvo que ir a apacentar cerdos para otra persona. Y dice que tenía tanta hambre que quería comer los que los cerdos comían y no había quien le diese. Tuvo que apacentar cerdo para un gentil. Qué humillación, ¿no? Y dice que el verso 16, sufrió hambre porque deseaba comer las algarrobas. Y el mismo verso 16 dice que sufrió pérdida ¿de qué? De los amigos, porque los amigos están siempre que uno tiene plata, ¿no? ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto valés? Eso dice el mundo. Hermano, vos no podés tener nada, pero vos tenés a Cristo, lo tenés todo. Cambia el criterio. Que Dios nos ayude en este tiempo a entender lo que hemos recibido de gracia. Vos no pagaste, yo no pagué. A vos no te costó nada, a mí no me costó nada. Él salió a nuestro encuentro con su amor, nos sedujo, nos rendimos de corazón y Él puso valores en nosotros que el mundo no los tiene, no los tiene. Pero Él tuvo que tocar fondo, este muchacho. Cuando ya no tuvo más nada, hasta los amigos lo habían dejado. Él dice que volvió en sí ¿de qué? De su locura, de la locura que él tenía a la realidad nuevamente. Eso significa volver en sí. O sea que él cuando estaba con el Padre vivía una realidad, pero después la parte de su inmadurez le llevó a cometer este error de creer que teniendo los bienes él podía llevarse el mundo por delante. No fue así, lo perdió todo. Pero cuando estaba en esa condición que ya había tocado fondo, él puede decir: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre hay que tienen abundancia de pan y yo acá me estoy muriendo de hambre? Eso le llevó a volver en sí. Por eso dice: iré a mi padre. Y ahí manifiesta la condición, ¿no? ¿Cuál es? Arrepentirse primeramente, confesando su falta, ¿no? Arrepentimiento implica levantarse, incorporarse, cambiar de actitud. El arrepentimiento tiene esas cosas. Dejar la vida pecaminosa y volver a dirigirnos a nuestro Padre. Y ahí nosotros vemos, ¿no? Pensó en la aflicción que atravesaba. Recordó la riqueza de su padre y pensó en humillarse, como dijimos, arrepintiéndose, confesando su pecado y su indignidad. Ya no soy digno de ser hecho tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué posición? ¿Qué posición? Ahora el padre le podía haber dicho: ah, así te quería volver, ¿no? ¿Cuántos padres pueden ser así, no? Pero Dios no. En este caso este padre no hizo eso. No le reclamó nada. ¿Qué valoró el Padre? Era su Hijo. ¿Qué valora el Padre, nuestro Dios, de cada uno de nosotros? De que somos sus hijos. Ojo, si nos arrepentimos, si hay aquí alguna persona por primera vez que no se ha arrepentido delante del Dios Todopoderoso, déjeme decirte, tú eres criatura, todavía no eres hijo. Pero Dios quiere que vos seas su hijo. Y Él sale con los brazos de amor a recibirte.
no viendo tu vida perdida, no viendo todo lo que el mundo hizo sobre ti a través del tiempo, sino que Él extiende los brazos para recibir. Tenga presente ese detalle. Aquí nosotros vemos esto, ¿no? Se arrepintió, confesó, sintió esa indignidad, se lo manifestó al Padre. El Padre no le reprochó. ¿Sabe cómo lo recibió el Padre? Dice que cuando lo vio de lejos que venía, fue movido a misericordia. ¿Sabe que hay algo que Dios tiene? Y es su misericordia. Por sobre su fidelidad está la misericordia. Y por sobre su amor sigue estando. Es parte de su persona. Y en eso Él es inalterable, Él no cambia. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce el corazón. Dios conoce nuestro. Nosotros no. Nosotros a las personas le damos oportunidades hasta que nos cansó y le decimos, no, basta, ya está. A esta persona no le creo más nada, ¿no? ¿Vio? ¿No es así el humano? Pero sabe que Dios conoce el corazón. Entonces, si Dios le puede dar esa oportunidad, porque la persona, ¿quiénes somos nosotros para no? Y eso es lo que tanto cuesta. Mayormente, fíjese, el espíritu del hermano mayor. ¿Cuál era? ¿Sabe cómo lo trató? Dice, yo te serví, yo fui fiel acá en la casa. Ni siquiera me das un cabrito para festejar con mis amigos y tu hijo ya no era más el hermano. Ese es el espíritu del hermano mayor. Ya no lo siente parte del cuerpo. Ese es el espíritu religioso. Cuidado, cómo nos tratamos. Cuidado cuando no entendemos, porque hay personas que juzgan sobre lo que no entienden. El tema es que por sobre lo que tú juzgues está Dios, que es el verdadero juez. Y si Dios juzga lo contrario a lo que juzgás vos, la pregunta es, si esa persona a la que tú estás juzgando se arrepintió, pero vos no lo podés ver porque para ver necesitas tiempo. Pero Dios, como conoce todo de antemano, Dios lo perdonó. Y resulta que vos seguís juzgando porque te quedaste con ese viejo hombre y ese viejo corazón de la persona, ¿no? Vos te estás metiendo con Dios. ¿Te das cuenta? Y cuando juzgás, estás en la posición del hermano mayor. Ya no tenés la misericordia, Dios la sigue teniendo. ¿Sabes qué? Esto me hace acordar a David, el rey David. El rey David dice que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Pero resulta que él tenía un general que fue muy fiel a él. Se llamaba Joab. Y Joab era fiel en todo, pero no tenía misericordia. No tenía misericordia. Mató mucha gente. ¿Y sabe qué? A David lo lastimó demasiado con sus acciones, porque no tenía misericordia. Y David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Cuántas veces hablamos sin misericordia? Juzgamos sin misericordia. Hablamos de lo que nos dicen y no sabemos ni siquiera si es verdad. Ya pensamos mal del hermano sin saber si es verdad lo que nos están diciendo o no. Cuidado, cuidado, que podamos velar por estas cosas. Porque cuando vinimos a Cristo, Él nos perdonó. Amén. Cuando nos acercamos arrepentidos, Él nos perdona. Cuando volvemos a Él en la condición que Él nos pone, y por la necesidad que tenemos de estar a cuenta, el hombre se acerca con un corazón arrepentido. Dios perdona. Dios perdona. Así que él volvió a la casa de su padre. El padre lo restauró, el padre lo alimentó al hijo, no le reprochó nada. Esto lo dice el 22, el 23 y el 24. El padre proclamó la vida de su hijo, como diciendo, este hijo que era muerto, ¿ahora qué? Ahora está vivo. Ahora está vivo. Y de eso se trata.
de que no está muerto ya espiritualmente, ahora tiene vida en el espíritu, que es tan importante para poder agradar al Padre. ¿Sabes cuando uno no agrada al Padre, hermano? Cuando le falta vida en el espíritu. ¿Por qué? Porque la conciencia no está despierta para demostrarte la comunión con Dios, no está pulida en tu vida para llevarte a Dios en cierta manera, para hacerte ver lo que a Dios le agrada para vos poder cumplirlo. Y ya no lo haces en tu fuerza, sino en el Espíritu que mora en vos. Te da la fuerza que vos no tenés para poder cumplir. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros empezamos a cumplir normas morales, éticas, podemos entrar en lo religioso. Uno puede cumplir muchas cosas por costumbre y por hábitos, y no porque hay esencia de vida espiritual. ¿Me entienden? Un ejemplo. Yo me crié en un hogar donde mi padre y mi madre nunca dijeron malas palabras, y nosotros en mi casa no decimos malas palabras, y nuestros hijos no escuchamos que digan malas palabras. ¿Pero por qué? Porque fueron buenas costumbres que aprendimos del hogar. Entonces a mí me hace autoridad para decirle a mi hijo: vos no decís mala palabra, porque yo no la digo, o porque la madre no la dice. Entonces uno es autoridad. Pero eso puede ser una buena costumbre. ¿Cómo uno puede demostrar eso, hermano? Más que una costumbre, debe ser una naturaleza en Dios. Entonces ya deja de ser costumbre, hay una naturaleza que me mueve y me impulsa para agradar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque si uno lo hace en costumbre, tarde o temprano se puede equivocar, ¿o no? Falta en esas cosas. Pero qué lindo cuando hay naturaleza de Dios. Porque no podemos equivocar, sí, pero automáticamente la naturaleza te hace reflexionar y decir: perdóname, Señor, yo sé que esto no te agrada. Vos sabés que estás delante de la presencia de tu Padre y que a Él no le agrada. El espíritu que Él ha hecho morar en vos se constricta, se ofende, se entristece. Lo importante es no perder esa esencia de hijos. El hermano mayor lo había perdido. Por eso sigue diciendo del 22 al 31. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, poned anillo en sus manos, calzado a los pies, traed el becerro gordo, matadlo, comamos, hagamos fiesta. Bueno, porque este hijo que había muerto es hallado, ha revivido, el que se había perdido es hallado, y comenzaron a regocijar. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, y le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes, con ramera has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Qué tremendo es no tener la capacidad de poder disfrutar de los privilegios de la herencia. El religioso no puede disfrutar de todo lo que Dios le ha dado. Es más, hasta se pone mal cuando viene una persona y se arrepiente y Dios le da un don. ¿Sabes que en la iglesia acontece eso? Y a él no le da. ¿Pero por qué no le da? Porque te da el espíritu religioso. Le da a las que está arrepentido, al nuevo, alguna gracia, algún don. Y le agarra esa envidia santa. No hay envidia santa, hermano. Viene del diablo eso, perdón. En vez de gozarse con el hermano por lo que está recibiendo, no se enoja. O vienen las almas nuevas, están arrepentidas, convertidas, nacidas de nuevo, y ya le quieren decir lo que tienen que hacer. O sea, son mejor que el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que va corrigiendo, ¿no? No, estos quieren tomar el lugar del Espíritu y decir: vos tenés que hacer esto. ¿No es mejor que Dios lo trate?
¿No es mejor que Dios le diga lo que debe de hacer? Por su palabra, por congregar, por estar en comunión, por todas esas cosas, por la enseñanza de la palabra, como decía recién Bárbara. Pero por ahí está esto, ¿no? Lo del hermano mayor. Él entonces le dijo: hijo mío, siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y aquí vemos 5 equivocaciones que comete el hermano mayor. Primero, estaba en el campo, lejos del hogar. Y esto nosotros podemos ver que representa que él estaba en el campo de la religión y no donde debería estar, del punto de vista de la misericordia y de la gracia. La religión te dice: haz esto, como era la ley, ¿se acuerdan? Haz esto y vivirás. Pero resulta que el Señor Jesucristo vino ¿para qué? Para podernos hacer cumplir eso que los demás no podían cumplirla. Todos los que trataron de cumplir la ley, ¿qué le pasó? Murieron. Algunos quizás han alcanzado la misericordia y la gracia, pero Cristo vino para darnos vida en nuestro espíritu, para que podamos cumplir, para darnos vida eterna. Pero nos dio de su espíritu. Por eso Él decía: es necesario que yo me vaya para que ese espíritu venga y esté en ustedes, para que nos dé esa fuerza que nosotros no tenemos. De eso se trata, ¿no? Ese era lo primero que ahí podemos ver. Acá también vemos, Él mismo se excluyó cuando se enojó, en el verso 28. ¿Vio que dice ahí? Dice: entonces se enojó, Él se excluyó. Somos un cuerpo, y este cuerpo costó la sangre de Cristo. Si tú te enojas contra tu hermano, ojo, no te estés excluyendo, no sea que te encuentres con Dios. ¿No le pasó eso a Pablo cuando perseguía a la iglesia? Cuando le salió el Señor al encuentro, ¿qué le dijo? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿A quién perseguía Pablo? A la iglesia. Déjeme decirle algo, hermano. Si usted está bien en su corazón con Dios, si usted entiende agradar a Dios, si el temor reverente está en usted, de modo que cada día que usted se levanta puede decirle, primero, ser agradecido con Dios, y segundo, seguir siendo esa persona arrepentida, porque Dios renueva su misericordia cada mañana. Cuando nosotros nos acercamos así, en esa condición, a nuestro Dios, Él nos asiste, Él nos cuida y Él nos defiende. Entonces, cuando alguien habla mal de ti, para que Dios intervenga, vos no te enojás. ¿Por qué? Porque ¿quién te defiende? El Señor. Y si hay algo que te produce una carga, porque tenés fe en ese Señor, vas a la oración y le contás a Dios. Por eso el texto dice que nosotros tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y cuando te levantás de ahí, te olvidaste. Ahora, si realmente eso es así, esa persona no se está metiendo con vos, se está metiendo con Dios. La Biblia lo dice. Vos no te enojás. Por eso dice Santiago 1:19, Santiago 1:20, que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Vos querés que Dios te defienda? No te enojes, orale a Dios, descarga tu corazón ahí y Dios se va a acercar. A veces buscamos el sentido de justicia, ojo, porque también es parte del espíritu del hermano mayor. ¿Cómo? Este que ya no era mal hermano, tu hijo. Como yo a veces me enojaba con los chicos y le decía a mi señora, ahí está tu hijo, como si fuera que no era mío. Y ella Dios tuvo que tratar conmigo. Un día yo le dije así, porque llegaba la hora de ir al culto, los 3 chiquititos seguiditos, teníamos que cambiarlo todo. No sé que se mandó alguna macana a él o el otro. Y yo le dije a la madre, ahí está tu hijo, y ella se cargó tanto, se fue a orar. Y le dijo a Dios, Señor, hablale vos. Y vine acá a la iglesia, vino alguien de 3.000 y pico de kilómetros, que ni me conocía, y cuando me da la mano me dice, cuida el corazón de tu esposa. Ay, ay, ay.
Ay, ay, ay. Dios hace eso. Ella dijo, Dios háblale, Dios me habló. Le dio un cachetazo. ¡Pum! ¿Era necesario? Sí. Tengamos cuidado porque este es el problema que muchas veces radica en las personas que nos tornamos, o sea, nos formamos en la iglesia, adquirimos ciertas prácticas y costumbres y creemos que por cumplir, ¿se acuerda del fariseo y el publicano? El fariseo estaba parado orándole a Dios y no se podía, ¿sabe por qué no se podía doblar él? Porque resulta que él tenía unas ropas especiales con citas bíblicas. Entonces, si él se tenía que arrodillar, se le doblaba y no se podía leer todo lo que tenía escrito. Y dice la Biblia que él oraba consigo mismo, o sea, no era ni siquiera para Dios, él se estaba justificando. ¿Qué decía? Yo doy mi diezmo, yo ayuno, yo ayudo a las necesidades, porque sabe que ellos salían a las calles y mandaban a un chico que vaya tocando una campana por delante para que la gente vea que ellos daban limosna y tiraban moneda para los chicos que necesitaban. Yo doy las limosnas, decía todas esas cosas. Dice, no como este, y se comparó con el publicano que estaba ahí golpeándose el pecho y que decía, sé propicio conmigo que soy un pecador. Jesús dice, ese salió arrepentido, no este que se vino a justificar. Hermanos, no tenemos nada que justificarnos delante de Dios. Todos los días tenemos que venir en esa condición, arrepentidos. No tenemos los pensamientos puros y santos como Dios quiere. Un solo pensamiento ofende a la santidad de Dios. Pensamiento incorrecto. Cuidado con lo que escuchamos. Cuidado con lo que pensamos cuando nos enteramos de cosas que a veces indignan. ¿Qué sale de nuestra boca? Ojo, tengamos cuidado, ¿no? Segundo, dice que él se creía, tercero, se creía autosuficiente, el hermano mayor. Él se creía así. Esto lo podemos ver en el verso 29. No tenía compasión, ni entendía a los pecadores. Otra de las cosas. Muchas veces Dios no permite que vengan almas nuevas a la casa de Dios. ¿Sabe por qué? Porque los que están dentro muchas veces no tienen compasión. Se han olvidado que fueron alcanzados en misericordia. Nadie está aquí porque se merece. Todos estamos aquí porque fuimos alcanzados por la misericordia de Dios. Volvamos. Por eso dice, ¿no? Cuando escribe a la carta de Apocalipsis, la iglesia de Éfeso, volvamos a las obras del primer amor. Dios quiere y espera eso de nosotros. Entonces vemos aquí que él no alcanzó a ver dos hechos cruciales, ¿no? El primero, él estaba en el campo de la religión, ya no en la casa de salvación, ¿eh? No era consciente de los asuntos del Padre. Uno pierde la esencia. Los valores que Dios maneja no son los valores naturales. Los valores de Dios trascienden los nuestros, hermanos. Por eso creo que los escritores de la Biblia, no encontrar la expresión, San Juan podía decir, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. El mismo Juan, en Primera de Juan, capítulo 3, verso 1, dice, mas Dios muestra su amor. No, ese es... Perdón, el que iba a citar era Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica así como Él es puro. Hermano, cuando nosotros somos alcanzados en esa luz, nosotros vivimos para agradar a Dios y no para criticar a otros. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Queremos agradar tanto a Dios que estamos tan ocupados en eso que no podemos juntarnos con otro para empezar a chusmear de otro. No, por favor, que Dios nos guarde.
de estas cosas. Pero qué bueno que es hablarlo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor algún día nos va a demandar también por ello. Entonces no podemos pasar por alto lo que Él nos pide. Acá sigue diciendo que Él creía merecer más, el hermano mayor. Nunca me has dado un cabrito. Mire, estaba demandando eso. Trató al hermano que no, o sea, como que no era el hermano. Cuidado con eso. Cuidado con eso. ¿Sabe que el enemigo se encarga de sembrar a veces discordia o dificultad entre un hermano y otro? Y eso es triste, porque cuando vos no lo podés ver con la misericordia con que Dios te vio a ti, va a ser difícil que vos puedas ver a tu hermano del mismo modo. No te olvides. ¿Dónde te encontró el Señor? Perdido en tus delitos y pecados. ¿Y qué hizo Él? Te salvó. Fue a la cruz, derramó su sangre, para que tú, creyendo en ese sacrificio, puedas ser salvo y ser presentado delante de Dios como justo, no en tu justicia, sino en la fe de aquel que pagó el precio, en esa sangre derramada, ¿no es cierto? ¿Sabe que la justicia propia también carecía este muchacho, ¿no? Tenía el sentido de esto, ¿no? La compasión, carencia de, no tenía compasión. No tener compasión es tener carencia de algo, y es no poder ponerse en el lugar del otro. Y la pregunta es, si cuando el Señor nos salió al encuentro, ¿qué tuvo por nosotros? Compasión, misericordia. ¿Por qué yo hoy no puedo tener eso? ¿Qué me pasó en el camino que se me fue enfriando eso? Y quizás no tanto con los hermanos, sino con el mundo perdido. ¿No te da lágrimas, no te da llanto, no te da dolor cuando ves a alguien que está muy mal, perdido? ¿No te lleva a orar por él, a rogar por él? Y si Dios te da una palabra, ir a decírsela. Porque a veces no es acercarnos a las personas para decirle lo que sentimos simplemente, A veces Dios no tiene que enviar, el Espíritu de Dios. Una palabra le rompe el corazón cuando sos guiado por Dios. No para más, queda quebrantado la persona, no vuelve a ser la misma. Pero qué lindo que es cuando Dios toca. Qué lindo que es cuando Dios es el que convence a las personas. Qué lindo que es que podamos valorar cuando Dios está obrando en las personas. El otro día se dio una situación, no sé, capaz que está aquí la hermanita, ¿no? Ella está naciendo ahora de nuevo para la gloria de Dios, le está dando frutos. Pero resulta que cuando empezó a venir todavía había mucha incredulidad en ella. Y había un jovencito acá, el hermano Seba, estaba hablando del cielo y de las cosas que hay allá en el cielo, y ella dice, este está flasheando. ¿No? Porque le costaba creer lo que estaba hablando. Pero en un momento algo había pasado en ella, ya la palabra iba trabajando, pero había cosas que todavía no. Y de repente dice, Dios, perdóname si me equivoco, pero yo quiero sentirme útil si tú realmente me miraste a mí. Quiero sentirme útil para algo, quiero hacer algo. Y después terminó la reunión y yo me acerqué, yo no la conozco mucho, pero le dije algo, y ella, cuando yo le iba hablando, a ella le empezaron a caer las lágrimas. Había sido que yo no sabía que ella le había desafiado a Dios, de que no, y sin querer yo le estaba proponiendo algo a ella y ella empezó a llorar. Entonces dijo, ahí le pidió perdón a Dios, me equivoqué. ¿No? Qué lindo, ¿no? Cuando Dios empieza a tratar y a obrar de esa manera. Cuando uno puede empezar a darse cuenta que Dios es soberano y que Él tiene el control de nuestras vidas, y cuando Él nos llama para ser hijos, es difícil que nos escapemos de sus manos. Es difícil. ¿Fuiste llamado a ser hijo? No estés en la posición del hermano mayor, sino del hermano menor. Que todos podamos estar así.
¿Sabes que si fuiste llamado a ser hijo, Dios te puede llamar de dos maneras? Con amor, como padre, o con dolor, porque no entendés por la razón y tenés que entender por el escarmiento. La vez pasada lo comenté a ustedes allá, ese compañero de trabajo que había conocido al Señor y estaba apartado, y Dios lo estaba, porque tenía un muchacho de mucho talento, acá Horacio lo conoce muy bien, trabajamos juntos muchos años, siervo de Dios, pero él estaba apartado. Y sabe que en la empresa trabajábamos miles de personas, pero solo a él le pasó lo que le pasó. Fue a bañarse y cuando abrió los grifos reventaron, salió vapor, lo quemó. Y cuando fue a la clínica, el que estaba en la cama de al lado era el que Dios había enviado para que le hable a él. ¿Hasta cuándo vas a hacer cabeza dura? No va a volver a servir a tu Dios, le dijo el que estaba al lado, sin conocerle. Y ahí dice, ahí me di cuenta que Dios me estaba llamando. Hoy está pastoreando una iglesia. Lo llamó con dolor, porque por la razón le costaba entender. Cuidado con eso, cuidado. Dios tenga misericordia. Y Dios, agradezco a Dios porque hoy Él sirve al Señor en aquel lugar también. Así que, ojo con ese error, ¿no? De la falta de compasión. No lo llamó hermano, solo destacó la inmoralidad de su hermano, no otra cosa. No entendió la fiesta espiritual de Dios, o sea, no. Sabe que el becerro simboliza el alimento espiritual que cada uno de nosotros necesitamos. Cuando nos acercamos a Él, Él nos da ese alimento. Al pecador arrepentido siempre lo va a alimentar. El quinto error del religioso es su tragedia, la ceguera. No puede ver. Él no puede ver como un hombre espiritual. ¿Por qué? Porque está perdido. Ve como un hombre natural. Entonces eso le lleva a cometer errores. Él tiene los mismos privilegios del pródigo arrepentido, pero no se da cuenta. Lo tiene todo ahí, no lo puede ver. La salvación del pródigo arrepentido era real, pero tampoco puede ver eso. ¿Sabe qué? El hermano mayor vendría a ser el que estaba en la casa, termina siendo peor que uno que no conoce, más perjudicial. Muchas veces las personas que pueden estar en la casa en esta condición terminan matando al que nació de nuevo. Es tremendo el daño que se puede hacer, pero qué lindo que es cuando realmente un pecador se arrepiente delante de Dios y viene a la casa del Señor y se encuentra con hermanos arrepentidos, nacidos de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque va a encontrar el ambiente ideal para nunca más dejar a ese Dios hasta aquel día en que parta su presencia. ¿En qué posición estamos? ¿Podemos seguir viviendo como el hermano menor, como ese hijo arrepentido? ¿Podemos tener ese corazón a la cual siempre nos acercamos a nuestro Dios arrepentido? Usted no se puede acercar como el fariseo, justificando, no, como arrepentido. ¿Por qué? Porque siempre que permanezcamos en este cuerpo mortal, vamos a ofender a la santidad, de una u otra manera. Aún hay cosas que no sabemos. ¿Sabe que la Biblia habla sobre eso? Mire, les voy a leer. 2 de Corintios, capítulo 7. Verso 10 dice así, 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce
muerte. ¿Sabe qué pasa a veces nosotros los cristianos? Hay días que por ahí uno se siente mal, como vacío, como triste, ¿no? Y de repente son actos o hechos nuestros que ofenden al Espíritu que mora en nosotros. Entonces Él se contrista y nosotros nos ponemos mal y no sabemos por qué. ¿Sabe que hay pecados que son conscientes y otros inconscientes que cometemos? Para eso nos tenemos que acercar a Dios. Para que ese gozo, esa paz, esa comunión vuelva a nosotros. Y por más que uno tenga la mente limpia en cierta manera, o sea, no, pero hay algo que está ofendiendo a ese espíritu que está morando en vos. Te pone triste. La tristeza que es según Dios produce en nosotros arrepentimiento. Pero la tristeza del mundo dice que produce muerte. Nosotros, porque ustedes saben que cuando nos arrepentimos, vamos al Señor arrepentido, ¿qué viene a nosotros? Amor, gozo y paz. Recordá, el mundo no tiene ese privilegio, tú y yo lo tenemos. Valorémoslo. Costó la sangre de Cristo. Vamos a estar de pie. Vamos a orar. Vamos a decirle, Señor, te necesito. Hoy más que nunca. No quiero ser el hermano mayor. Permitime acercarme arrepentido. ¿Sabe qué? El Señor siempre está dispuesto. Él sale a nuestro encuentro. Él te dice, yo te necesito, pero necesito que tu corazón esté bien. Necesito que... yo no necesito que tú entiendas todo, sino que me creas a mí. ¿Por qué razonamos tanto que impedimos la bendición de Dios sobre nuestra vida? Oramos al Señor, pidámosle perdón. Padre del cielo, gracias por tu misericordia, gracias por tu gran amor. Gracias porque un día saliste a nuestro encuentro cuando no lo merecíamos, porque nos amaste con amor eterno. Gracias. Porque no miraste nuestras miserias, porque sabías que íbamos a ser falibles, que íbamos a fallar, que íbamos a depender de ti, de tu Espíritu Santo en nosotros. Te necesitamos, Señor. Hoy más que nunca necesitamos que tu gracia, tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu fidelidad sea manifiesto en nuestras vidas. Perdone nuestros errores y nuestras ofensas. Perdona todo mal pensamiento, toda palabra fuera de lugar. Ayúdanos a amar como tú amas, a ver como tú ves, a rogar, a implorar por el prójimo misericordia, para que tu salvación y tu gracia alcance. Padre, te alabo y te bendigo en esta hora y te doy gracias en el nombre de Jesús por todo lo que has hecho y por lo que harás. Amén. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Aquí como el cielo, que el cielo venga aquí
cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también aquí.
Solo tú mereces gloria. Queremos tu cielo en nosotros. Queremos tu cielo en nuestro corazón. Queremos tu cielo en nuestra casa. El cielo aquí, Jorri, Salama, aquí, la Isoca. Oh, el cielo aquí. El cielo aquí. El cielo aquí. No me quedo socar. Cuando tu cielo está en nosotros, nada es igual. Tú transformas todo, Señor. Todo cambia, Señor. Es imposible ser igual. Es imposible quedarse quietos. Cuando tu cielo toca nuestro cielo.